De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas tardes a todos. El ICCA, Instituto Colombiano en la Construcción con Acero, les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Muros estructurales de concreto con elementos de borde compuesto, a cargo del ingeniero Gilberto Areiza Palma. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos a todos los participantes con los que contamos hoy, que estuvieron la semana pasada. Les agradecemos por su comprensión. Ya saben que tuvimos unos problemas técnicos, pero aquí estamos nuevamente para desarrollar la conferencia. Agradecemos la vinculación a esta conferencia de las siguientes empresas: Acesco Colombia SAS, Peralta Ingeniería SAS, GAP Ingeniería SAS y Metal Oriente SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Se aclara que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia y su certificado de asistencia. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a la conferencia Muros estructurales de concreto con elementos de borde compuestos, a cargo del ingeniero Gilberto Areiza Palma. Él es ingeniero civil de la Universidad del Valle, máster de ciencias en Lehigh University de Pensilvania, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana. Es gerente general de GAP Ingeniería SAS. Los dejamos con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Iván, por la presentación a esta conferencia y el acompañamiento durante el transcurso de la conferencia. Vamos a hablar esta tarde de muros estructurales de concreto reforzado con elementos de borde compuestos a acero concreto. Soy ingeniero civil de la Universidad del Valle,
con un máster en Ingeniería Estructural en Lehigh University. Soy consultor estructural y profesor titular de la Universidad del Valle. La primera junta directiva del ICCA en el año 2014, año en el cual se fundó el instituto, tuvo a bien designarme como su primer presidente, un honor que siempre llevaré con mucho orgullo durante toda mi vida. Importante aclarar que el ICCA no ejerce ningún control sobre el contenido de esta conferencia y lo que aquí se diga solamente reflejará la opinión del conferencista. La importancia de esta conferencia radica en que el sistema de muros estructurales de concreto reforzado ha tenido gran auge en los últimos años y sin lugar a dudas es el preferido para edificios de vivienda, en lo que se conoce en nuestro medio como sistema industrializado. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR10, establece criterios muy estrictos que buscan garantizar su comportamiento útil, para lo cual una de las condiciones que exige es verificar el requerimiento de elementos de borde ubicados en los extremos del muro. Dichos elementos son columnas de concreto reforzado o compuestas de acero concreto. En el caso de las columnas de concreto reforzado, el cumplimiento del nivel de detallado del acero refuerzo, tanto vertical como transversal, genera una gran congestión que dificulta en muchas oportunidades el vaciado concreto. Se presenta en esta conferencia evidencias investigativas y recomendaciones para el diseño de una alternativa usando acero y concreto como elemento de borde en el caso que el muro requiera el elemento de borde. Ventajas de la construcción compuesta acero-concreto. Hablemos en primer lugar del concreto. Todos sabemos que tiene una alta resistencia a la compresión, tiene alta rigidez, amortiguamiento y muy buena resistencia al fuego. Por otro lado, los miembros de acero tienen alta resistencia a tracción y ductilidad, y su sistema estructural o el sistema estructural que emplea miembros de acero permiten alta velocidad de construcción. En general se considera que una estructura de acero se construye en la tercera parte del tiempo que requeriría hacerla en concreto. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Hablemos de motivación, diseño de muros estructurales de acuerdo con el reglamento NSR10, diseño de muros estructurales especiales de acuerdo con el reglamento NSR10, tipos de columnas de sección compuesta, acero y concreto, algunas investigaciones realizadas, diseño de elementos de borde compuestos, acero concreto, nuevos desarrollos de sistemas de muros compuestos, acero concreto, y al final unas conclusiones. La motivación principal de la conferencia radica que elementos de borde de concreto reforzado requieren detallado especial de acero de refuerzo para asegurar adecuado comportamiento sismo resistente. Esto normalmente resulta en elementos altamente congestionados que dificultan el vaciado del concreto. El uso de elementos compuestos acero concreto resulta altamente eficiente, de gran rigidez a carga lateral, reducción notable de la cantidad de acero de refuerzo requerido tanto longitudinal como transversal, lo que facilita el vaciado del concreto, es decir, los elementos compuestos resultan bastante menos congestionados en cuanto a la fabricación del acero. Esta diapositiva muestra un muro estructural de concreto reforzado con elementos de borde. Esta es una imagen tomada de una publicación muy conocida del profesor Jack Melly y otras personas, que es el diseño sísmico de muros de concreto fundidos en sitio y vigas de acople. Ustedes pueden observar aquí en la imagen que hay una gran congestión de los elementos de borde colocados en los extremos del muro, de una gran congestión en algo que en nuestro medio se ha conocido como la ley del canario, o sea, el elemento de borde debe quedar tan congestionado que si usted coloca un canario ahí dentro, pues lógicamente no se podrá salir debido a la alta congestión del acero de refuerzo. Eso es lo que pasa generalmente con elementos de borde de concreto reforzado. La norma NSR10 establece una serie de requisitos o requerimientos para el diseño de muros estructurales de concreto reforzado cuando se requiera. En la NSR10 encontramos requisitos para muros de concreto reforzado con o sin
elemento de borde en el capítulo C7, detalles del refuerzo, flexión y carga axial en el capítulo C10, en el C11, cortante y torsión, en el C12, longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo, el C14, muros estructurales en zonas de amenaza sísmica baja, y el C21, requisitos de diseño sismo resistente para edificaciones en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Esta diapositiva muestra algunos apartes de lo que aparecen en la sección 677, de cuáles son los recubrimientos libres mínimos que se deben garantizar para un elemento de concreto reforzado. O sea, cuál es el recubrimiento libre mínimo para el acero de refuerzo. Estoy empezando por concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente. Requerimos un recubrimiento libre mínimo de 75 milímetros. Concreto expuesto al suelo a la intemperie para paneles de muros, losas y viguetas, 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros. Para otros elementos, 40 milímetros. Para concreto no expuesto a la intemperie ni contacto con el suelo, losas, muros y viguetas, 20 milímetros. Para vigas y columnas, el refuerzo principal requiere que garanticemos un recubrimiento libre mínimo de 40 milímetros y el recubrimiento medido al borde del estribo o la espiral, 25 milímetros. Para cáscaras y losas plegadas aparecen estos requisitos que aparecen en la final de la diapositiva. ¿De qué no vamos a hablar en esta conferencia? Traje a colación esta diapositiva porque es frecuente que en nuestro medio se haya popularizado el sistema de muros estructurales de concreto reforzado, muros delgados de concreto reforzado. Entonces, todos sabemos que aquí se hacen gran parte de edificios de muros de vivienda industrializada, especialmente para uso de vivienda, con espesores de 8 o 10 centímetros. Pretender hacer un elemento de borde en un muro de 10 centímetros de espesor, como aparece aquí en esta planta, eso es una locura. Si ustedes observan ahí, lo que hay detallado es un recubrimiento libre de 1 centímetro al borde del estribo, cuando la norma dice que hay mínimo 2,5. Hay otra serie de condiciones que establece la norma, que debe ser la separación libre del acero de refuerzo de las columnas. Hay que empezar por precisar que un elemento de borde es realmente una columna y por lo tanto debe ser tratada como tal en el detallado del acero de refuerzo. Este tipo de construcción de muros delgados ha llevado a colapsos en muchos eventos sísmicos, aquí como aparecen fotografías. Estas fotografías son tomadas del sismo de Chile del año 2010, una gran cantidad de daños. Entonces estos son muros estructurales terriblemente dañados por errores en el detallado del acero de refuerzo de los elementos de borde. Uno entiende por qué realmente no había posibilidad de un mejor detallado, porque seguramente pues, el elemento era muy delgado. Esta fotografía ilustra qué pasa cuando hacemos elementos de borde delgados. Mire este elemento de borde de este edificio, además de que tiene muy poca sección, aprovecharon para colocarle unas tuberías eléctricas seguramente allí. ¿Y qué pasa cuando funden el muro? Cuando hacen el vaciado del concreto. Pues lo que termina allí es un concreto absolutamente segregado. Realmente nadie puede hablar de integridad estructural en un muro que terminó después del vaciado del concreto de estas condiciones. Por otra parte, ha sido frecuente estas varillitas verticales que ustedes ven aquí en el muro, generalmente son una malla electrosoldada que ha sido producida después de un trabajo en frío del acero de refuerzo. Ese trabajo en frío del acero de refuerzo hace que esta curva de esfuerzo de formación del acero de refuerzo muestre este comportamiento que aparece aquí en rojo, que decimos es un comportamiento no dúctil. ¿Por qué? Porque se rompe o se fractura con una muy poca deformación más allá de la deformación de influencia. Lo que debemos garantizar es, si vamos a utilizar malla como acero de refuerzo, la malla debiera ser de un acero dúctil, o sea, la malla de acero dúctil, que es la malla del acero convencional, funciona perfectamente. La malla electrosoldada ha sido fuertemente discutida por su carencia de ductilidad.
Quiero compartir algunas fotos de lo que pasa con estos muros delgados cuando son sometidos a un sismo. Estas fotos son de una investigación que estamos haciendo en la Universidad del Valle, que se llama Comportamiento Sismoresistente de Muros Delgados, muros de concreto reforzado delgados. Y lo que pasa con estos muros, en este caso particular de este ensayo que hicimos aquí, este muro, que es un muro aproximadamente de 1.20 metros de largo, tiene un daño fuerte a partir de una deriva del 0.33%, o sea, la tercera parte de la deriva límite ya el muro empezó a presentar daño. Y en todo el acero de refuerzo, el muro fue construido con malla retrosoldada como se construye, y realmente queríamos reproducir en el laboratorio la forma como se construye en las obras. Pues tan pronto se le aplicó la carga lateral y el acero de refuerzo se fracturó en la base porque tiene muy poca deformación última, pues simplemente el muro empezó a balancear en la base, lo que llamaban rocking, y ya con cualquier carga adicional terminó con este daño. Digamos, este muro no alcanzó ni siquiera a garantizar siquiera el 1% de deriva, que es lo que dice el mínimo que tiene. Hablando del capítulo 6.7, continuando con el capítulo 6.7, detalles del acero de refuerzo, la norma establece el límite de espaciamiento del acero de refuerzo. Y dice que en el caso de vigas, por ejemplo, la separación libre entre varillas debe ser 25 milímetros o una vez el diámetro de la varilla. El rango de aceros, de diámetros de aceros de refuerzo comerciales que se consiguen en Colombia, hablamos de varillas de máximo número 8, o sea, varillas de pulgada de diámetro. Una pulgada de diámetro son 25 milímetros, o sea que eso sería la separación. Si la varilla tiene menos de una pulgada de diámetro, hay que respetar los 25 milímetros en el caso de viga. Importantísimo lo que dice el numeral C763, dice el elemento a compresión, un elemento de borde es un elemento a compresión, reforzados por espirales sucesivos, la distancia libre entre barras longitudinales no debe ser menor a 1.5 veces el diámetro de la varilla ni 40 milímetros. Volviendo a que el diámetro máximo que conseguimos es una pulgada, 1.5 por 25 milímetros da 38 milímetros de separación, es menor a 40, quiere decir que tenemos que respetar los 40 milímetros de distancia libre entre varillas. Eso nunca lo lograremos con un elemento de borde de 10 centímetros de espesor y con las condiciones de recubrimiento libre mínimo que exige la norma. Pues ese es un punto importante que deberíamos tener siempre presente. En el caso como caso especial para muros y losas, la norma dice que la separación del refuerzo vertical u horizontal no puede ser mayor a 45 centímetros o 3 veces el espesor del muro, el que sea menor de 2. Continuando con el tema de muros, el capítulo C14 de la norma habla de un procedimiento y unos requisitos para muros estructurales de zona de amenaza sísmica baja. Dice que la cuantía mínima del refuerzo vertical es .0012 para barras corrugadas no mayores a 5 octavos de diámetro, 0.015 para otras barras corrugadas y .012 para refuerzo electrosoldado de alambre liso corrugado. En cuanto a la cuantía de refuerzo horizontal mínima, dice que mínimo .020, o sea el 2 por 1000, para barras corrugadas no mayores a 5 octavos de diámetro, .025 para otras barras corrugadas y .020 para refuerzo electrosoldado de alambre liso corrugado. La norma permite diseñar por un método simplificado muros diseñados con elementos de compresión y dice que se deben cumplir disposiciones que muestran allí en la diapositiva, la series 2, series 3, series 10, series 11, series 14, C14, 2, C14, 3, en el caso de utilizar este método. El capítulo C14, esas secciones a las cuales hace referencia de la diapositiva anterior. En la C10 se encuentran suposiciones de diseño, aspecto de conclusión. En la C10 los principios requisitos generales de diseño, aspecto de conclusión. En la C10 efectos del test. En la C10 11 elementos que soportan losas.
C1014 resistencia al aplastamiento, C1412 negaría del diseño de muros y C14-3 refuerzo mínimo de muros. Adicionalmente, el capítulo C14 permite utilizar un método empírico de diseño para el caso muy particular de muros en amenaza sísmica baja y en los cuales la combinación de carga axial y momento flector no produzcan esfuerzos de tracción del muro. Cuando dice allí, cuando la resultante de todas las cargas mayores estén localizadas entre el tercio central, lo que recordamos, si recordamos un poco en los cursos, nuestros conocimientos de resistencia de materiales, los cursos básicos de resistencia de materiales, decimos que si la resultante de la combinación de carga y momento cae en el tercio central o tercio medio de la sección transversal, pues sencillamente lo que está diciendo es que no hay esfuerzos de tracción. Entonces, si no hay esfuerzos de tracción, la norma me permite calcular la capacidad del muro con esa relación que hay allí, donde F' sub C es el refuerzo, la resistencia a compresión del concreto, A sub C es el área del muro, KLC es la longitud efectiva de pandeo del muro y H es el espesor del muro. Por esa ecuación puedo calcular, simplemente puedo poner el acero de refuerzo, pero puedo calcular la capacidad de compresión de ese muro. Recuerden, solamente si no se presentan esfuerzos de tracción en el muro. Cuando tenemos sismo, la masa sísmica alta y baja, perdón, intermedia y alta, difícilmente no se van a presentar esfuerzos de tracción. Phi corresponde a las secciones controladas por compresión. Ese factor de phi en la norma nuestra para secciones controladas por compresión es de 0.65, o sea que si ustedes observan la ecuación anterior, pues simplemente yo apenas estoy considerando el 65% de la capacidad del muro, porque el otro 35% no lo puedo garantizar. El coeficiente K que aparece en esa ecuación se utiliza restringidos contra la rotación en uno o en ambos extremos, 0.8, no restringidos con la rotación en ambos extremos, 1, y muros no ajustados con el sitio de habilidad del elemento lateral, K vale 2. K técnicamente se llama factor de longitud efectiva. Hablando de muros de concreto reforzado especiales, que son aquellos que realmente deben tomar carga sísmica, la NSR 10 trae los siguientes lineamientos. Los muros estructurales de concreto reforzado en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta deben cumplir, además de lo establecido en el capítulo C14, que lo acabamos de ver, los requisitos adicionales para disipación moderada DMO y disipación especial DES, establecidos en el capítulo C21, requisitos de diseño sismosistema. Vamos, ¿qué dice? El capítulo C21, requisitos de diseño sismoresistente, en el numeral C21.9 dice muros estructurales especiales y vigas de acople con capacidad especial de dispersión de energía DES, que los alcances de C21.9 se aplican a muros estructurales especiales de concreto reforzado, prefabricados, construidos en obra y vigas de acople que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Las cuantías de refuerzo para estos muros no deben ser inferiores a la punto de 0.25. Recuerden que en el caso particular de muros de zona de amenaza sísmica baja permite hasta punto de 0.15, acá no, punto de 0.25, excepto si ves U no excede ese número que hay allí. Ese lambda es un factor que depende del tipo de concretos normales o livianos. A sub CB es el área de la sección efectiva cortante del muro. Dice que si SB1 no excede ese límite, se puede reducir esa cuantía mínima. Para edificaciones de grupo de uso 1, como la tienen A25 hasta de 3 pisos y destinadas exclusivamente a vivienda, se permite utilizar las cuantías del C14, que son las que ya acabamos de ver. La fuerza cortante en el muro estructural no debe exceder ese límite, donde B sub N es el cortante nominal que existió por el muro, o la fuerza cortante nominal. A sub CB es el área efectiva cortante. Alfa sub C es un factor que varía entre 0.17 y 0.25. Rho sub T es la cuantía de refuerzo y F sub Y el límite de fuerza de refuerzo. Dice que si la fuerza cortante de diseño excede 0.17 A sub CB multiplicado por lambda y por la raíz cuadrada de 1 sub C,
el muro requiere dos cortinas de acero refuerzo. ¿Qué quiere decir? Debe colocar dos capas. Es muy normal y muy frecuente que en Colombia solamente se coloque una capa de acero refuerzo y esta verificación no se haga. Quiero llamar la atención sobre eso, es algo que se debe hacer para verificar si requiere una o dos capas de acero refuerzo. El gráfico ilustra lo que decía aquí, el valor de alfa sub c varía entre 0,17 y 0,25 y depende de la relación H sobre LW del muro, donde H es la altura total del muro y L sub W es la longitud del muro. Entonces, cuando la relación H sobre LW es menor o igual a 1.5, que estamos hablando de un edificio bajo, pues decimos que ese factor de alfa sub c vale 0.25. Pero, si ese número supera 2, pues sencillamente ese factor de alfa sub c ya pasa a 0.17. Para valores de H sobre LW entre 1.5 y 2, la norma permite una interpolación lineal, como aparece allí en el gráfico. Aquí aparecen las ecuaciones que acabamos de ver para los cortantes nominales del muro, tanto en el sistema, utilizando el sistema internacional o el sistema de MKS tradicional. Yo debo confesar que yo soy de los ingenieros viejos de los kilos y centímetros, o sea, normalmente mis cuentas las hago en MKS y cuando tengo que estudiar el informe, pues lo pasamos al sistema internacional. Este es un cuadrito que normalmente se hace para verificar, pues sencillamente tenemos en la numeración del muro, el espesor del muro, la longitud del muro, el área acortante, el cortante nominal y el cortante máximo que saquemos del análisis estructural, nos va a decir que ese cortante máximo es menor que B sub n, colocamos refuerzo en una capa, y si es mayor a ese valor de B sub n, colocamos refuerzo en dos capas. Puede que ese B sub n se calcula con la ecuación que está allá arriba, y esa ecuación es la ecuación en unidades de MKS. El numeral C2195, diseño, flexión y carga axial, dice: los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a carga axial y momento flector deben diseñarse de acuerdo con el numeral C10.2, suposiciones de diseño, y C10.3, principios requisitos generales, excepto que no debe aplicarse C10.3.7 sino los requerimientos de reforzamiento no lineal, de formación no lineal, perdón, consideraciones de... Ese numeral C10.3.7 hace referencia a que para villas de gran altura se debe considerar deformaciones por cortante. En el caso particular de muros no exige no obliga que se cumpla eso. La norma establece los siguientes requisitos para verificar si se requieren o no elementos de borde en el muro. Es importante precisar que deben colocarse elementos de borde en los bordes y alrededor de los bordes de las aberturas cuando se espere que se presente acción inelástica. El reglamento NSR10 establece dos metodologías para definir el requerimiento de la colocación de elementos de borde. En el numeral C21962 establece un requisito o un procedimiento que depende de la información unitaria máxima comprensión del extremo del muro al verse sometido a fuerza sísmica, y alternativamente el método tradicional, donde como siempre se ha hecho, es lo que establece el numeral C21963, donde lo que se hace es un chequeo de esfuerzos en la figura extrema de compresión, y dependiendo de ese valor de ese esfuerzo máximo de compresión, pues se decide si se requiere o no elementos de borde. Veámoslo en detalle, lo que hablamos dos. Entonces, esa es la ecuación general. Ahí tenemos mostrado la planta de un muro de longitud L sub W y espesor H. Ese muro está sometido a una carga axial P sub U que considera aplicada en el centroide del muro y un momento flector con respecto al eje de la latitud transversal perpendicular a la planta. Entonces, esa es la ecuación. Dice: el esfuerzo máximo a compresión es igual a la carga axial dividido por el área del muro más el efecto de la fricción. El efecto de la fricción es el momento flector indicado por la longitud del muro
dividido por 2 veces el momento de inercia de la sección transversal calculada con respecto al eje perpendicular a la planta. Si ese esfuerzo supera 0.2 F' sub C, se debe colocar el elemento de borde. ¿Y hasta dónde se debe llevar el elemento de borde? El elemento de borde se debe llevar hasta una sección donde el valor del esfuerzo a compresión no exceda 0.15 F'. De la forma como siempre lo hemos hecho, decimos de acuerdo con el criterio de esfuerzos a compresión. Para muros de concreto reforzado en zona amenaza sísmica intermedia, lo que se llama disipación moderada, disipación de energía, el límite de 0.2 F' sub C se cambia por 0.3 F' sub C y el muro se puede suspender donde el esfuerzo a compresión causado por carga axial y momento no supere 0.22 F'. Entonces existen los dos criterios para amenaza sísmica alta, o sea, disipación esencial de energía, DES, o para disipación moderada de energía, la amenaza sísmica intermedia, existen los dos criterios. Esta es la ecuación como actual. Entonces, lo que hacemos es calcular por ese valor, calculamos las cargas a compresión, cuando se requiere un elemento de orden, cuánto sería la carga a compresión, el elemento de orden sometido a compresión, cuál sería la carga que debe soportar, y lo diseñamos como una columna sin considerar efectos del test. La ecuación que aparece arriba es la que aparece en la norma, P sub n es la carga de diseño a compresión máxima de un elemento de una columna, que es igual al factor phi. Ese factor phi en esa ecuación vale 0.65, que multiplica 0.85 F' sub C por la diferencia entre el área del acero, el área de concreto menos el área de acero refuerzo, más el área de acero refuerzo multiplicado por el límite de fuerza. Para el elemento que esté a tracción, pues simplemente la carga de tracción será menos m sub u, que multiplica la distancia, lo que hay en el denominador es el brazo del palo. Para la columna que esté a compresión, el área requerida longitudinal es la que aparece en la ecuación, P sub CU menos 0.85 phi, F' sub C por A sub G, dividido por phi, que multiplica a F sub Y menos 0.75. Esa es el área requerida del elemento de borde que esté a compresión. El elemento que esté de borde que esté sometido a tracción, pues el área de refuerzo se calcula más fácilmente, la carga de tracción dividida por pi F sub Y. Recuerden que el elemento de tracción se considera que el concreto no trabaja en tracción, por lo tanto se desprecia el efecto del concreto trabajando en tracción y solamente se considera que solamente el acero tomará esa carga de tracción. Se calculan los dos valores de A sub ST y se escoge el mayor de los dos porque indudablemente el sismo se invierte, lo que en un momento dado el elemento puede estar a compresión, en un instante después va a estar a tracción. Si empleamos deformaciones, decimos el procedimiento está basado en las demandas de deformación unitaria en los bordes verticales de la sección del muro, en la base causada por el máximo desplazamiento lateral delta U a que se puede ver convertido en la parte superior durante el sismo. No se requiere que el elemento de borde tome las cargas axiales más el momento de incremento, se permite que la sección del muro contribuya con la consecuente reducción del costo del elemento de borde. El procedimiento consiste en calcular la deformación unitaria máxima en compresión del muro cuando la estructura está sometida a los desplazamientos máximos esperados durante el sismo de diseño. Se supone que el muro ha entrado en el rango inelástico de respuesta y que se presenta una articulación práctica en la base del muro. La sección C21962 establece que ese procedimiento solo es aplicable a muros que son efectivamente continuos desde la base hasta la estructura de la cubierta. Los muros que no cumplan este requisito deben ser diseñados usando el procedimiento de la sección C21963, es la sección anterior de esfuerzos. O sea, si el elemento de borde va desde la base hasta la cubierta, se puede emplear el elemento de deformación unitaria. Ahí está el muro dibujado en planta. Ahí está la alzada del muro hasta la cubierta. El muro tiene un espesor H, una longitud LW y una altura total del muro hasta la cubierta H sub W. Entonces, con base en ese esquema decimos que el muro está sometido
a una fuerza horizontal, una fuerza constante, una carga vertical y un momento flector. El mecanismo lo que muestra es, tan pronto el muro es sometido a la carga, lateral en la cubierta, en la parte superior, pues sencillamente se va a presentar agrietamiento seguramente en la zona traccionada, el acero de refuerzo va a trabajar y se van a generar esfuerzos de compresión en el otro lado del muro, o sea, la zona comprimida. Aquí lo que tenemos es un diagrama de momentos, ¿cierto?, en el cual estamos mostrando cuál es el momento de agrietamiento del muro, que realmente es muy bajo porque nuestro agrietamiento del muro depende de la resistencia a la tracción del concreto, que no supera más allá del 10 o 15% de la correspondiente resistencia a la construcción. Entonces, esta línea roja que aparece aquí es el momento de agrietamiento. Esta otra línea que aparece acá es el momento de fluencia del muro, o sea, en qué momento se empieza a presentar fluencia del acero de refuerzo en tracción, y el que aparece acá es el momento flector causado en el momento MU, momento flector de diseño causado por la carga lateral colocada en la parte superior del muro. Eso hace que genere una zona de plastificación. Esta zona en la parte inferior del muro, en la base del muro se presenta plastificación del muro, y hay un diagrama de plastificación en el cual ya llega un momento en el cual no hay linealidad directa entre esfuerzos y deformaciones, y por lo tanto ya hay un incremento en la deformación del muro. Todo el acero de refuerzo empieza a presentar mayores deformaciones. Lo que aparece allí es lo que se considera la ecuación en la cual puedo calcular la deformación en la parte superior del muro, la deformación total, que es la deformación correspondiente a la fluencia del muro más la deformación adicional causada por la plastificación en la base del muro, donde considera que L supera la longitud de plastificación, y de esa ecuación podemos derivar cuánto es la curvatura última, y la curvatura última se calcula con esta ecuación que ven allí, que es la deformación última de la cubierta menos la expresión de fluencia dividido por la longitud de plastificación y la altura del muro más la curvatura de fluencia. Lo que está mostrando el gráfico es lo que es típicamente un gráfico momento curvatura de un muro, en el cual vemos que para valores pequeños de deformación se alcanza el momento de agrietamiento del muro. Hasta allí hay una rigidez bastante alta. Una vez se agrieta el muro, hay una degradación de rigidez, o sea, la pendiente de la curva se reduce. Hay una zona de fluencia del muro, donde se llega a la curvatura de fluencia, y a partir de allí el muro ha alcanzado su máxima capacidad de momento nominal que resiste, y de ahí para adelante solamente lo único, sin ganancia de capacidad, empieza a presentar deformaciones cada vez mayores hasta que llegue a un momento de la curvatura última y el muro finalmente colapsa. El gráfico trata de reproducir lo que le está pasando a la base del muro. Pues, lógicamente se presentan deformaciones en la fibra extrema de compresión causadas por el momento flector y por la carga axial que debe tomar el muro. Entonces esa deformación unitaria excede la deformación considerada útil, máxima útil del concreto, que es 0.03. Entonces dice, debe llevar el elemento de borde, está requiriendo elementos de borde, debe llevar el elemento de borde hasta donde esa deformación se vuelva a 0.03. Entonces dice región donde se requieren los elementos de borde. Este es el criterio como se maneja de acuerdo con el criterio de deformaciones unitarias. Dice la norma. La norma simplifica la ecuación que vimos ahora de la curvatura última, la simplifica bastante y dice, hombre, para verificar rápidamente si se requieren los elementos de borde, lo que dice es las zonas de compresión del muro deben reforzarse con elementos especiales de borde cuando la profundidad del eje neutro C es mayor o igual a esa ecuación que aparece allí. L es la longitud del muro, 600 es una constante, y delta U sobre H sub U es la relación que hay entre la deformación última del muro encubierto y por la altura total del muro.
Ese valor de H sobre TW, donde delta sub U sobre HW, se puede obtener de análisis estructural, pero no se permite que usar un valor inferior a 0.007 para muros diseñados para disipación especial de energía o 0.035 para muros diseñados para disipación moderada de energía. La ecuación indica que si el valor de C excede el límite, es indicativo que la deformación unitaria máxima en la base del muro será superior a 0.03 y por lo tanto será necesario confinar el concreto con acero refuerzo para evitar que estalle por construcción. El reglamento exige que se coloque acero refuerzos de acuminamiento en toda la altura del muro y no solamente en los extremos superior e inferior como se establece para columnas. Los elementos de orden deben disponerse desde la sección crítica hacia arriba a una distancia no menor a la mayor valor entre la longitud del muro o la relación M/U sobre 4BW. M/U es el momento flector de diseño obtenido de análisis estructural y V/U es la fuerza acordante de diseño obtenida igualmente del análisis estructural. El valor de delta U corresponde al entrenamiento inelástico en la parte superior del muro, o sea, a nivel de la cubierta. Es decir, la evaluación se realiza considerando que el muro está siendo sometido a los desplazamientos inelásticos causados por el sismo a nivel de la cubierta. Aquí aparece, en resumen, el requerimiento de elementos de borde. Entonces, el elemento de borde, ¿hasta dónde se lleva el elemento de borde? Dice el elemento de borde, este valor de C que aparece aquí, es lo que se llama la profundidad del eje neutro, donde está produciendo el eje neutro. Y si esa profundidad del eje neutro es mayor a este número, pusimos requiere elemento de borde, ¿cierto? Ese elemento de borde se lleva a partir de la cara de compresión, una distancia que es el mayor valor entre el valor de C calculado menos el 10% de la longitud del muro o la mitad de la profundidad del eje neutro, el mayor de los dos. Aquí repetimos realmente los requisitos de cuánto vale la relación delta U sobre HW para máxima para muros de disipación especial de energía o disipación moderada de energía. ¿Cómo se hace el cálculo de C? Para poder calcular el valor de C es necesario construir el diagrama de interacción del muro. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted le pone el acero de refuerzo que requiere el muro, con ese acero de refuerzo construye el diagrama de interacción del muro y a partir de allí tiene la posibilidad de calcular el valor de C. Lo primero que debe hacer es, para todas las combinaciones de carga axial y momento flector proveniente donde incluye sismo, todas las combinaciones usted las debe colocar en el diagrama de interacción para garantizar que el muro satisface todas las demandas de capacidad que le impone la carga sísmica más la carga vertical. Entonces, lo que aparece ahí encerrado en el círculo amarillo es cumplimiento. Ese borde azul es lo que se llama el diagrama de interacción de diseño y la curva roja lo que indica es el diagrama de interacción nominal. Se entra el diagrama de interacción con la carga axial correspondiente y se va hasta el diagrama nominal y en el diagrama nominal se verifica a qué valor de C corresponde esa carga axial. Con ese valor de C es el que comparamos con el LW sobre 600 delta U sobre HW. Entonces el valor de C lo tengo que sacar del diagrama de interacción. Este es un ejemplo. Aquí hay un diagrama de interacción de un muro donde tenemos en las abscisas tenemos momentos flectores en las ordenadas cargas verticales. Entonces, para una combinación de carga y momento, ustedes ven allí la curva azul es la curva nominal y la curva roja es la curva de diseño. Allí aparece para esa carga nominal, para esa carga axial que le dan, nos aparece cuánto es el valor de C correspondiente y lo podemos verificar. ¿Qué requiere la norma? Requiere que una vez verificado si se requiere o no elemento de borde,
El elemento de borde debe ser tratado como una columna y ahí aparece todos los requerimientos de lo que debe cumplir ese elemento de borde. ¿Cuál es la dimensión máxima a lo largo del muro? Ahí aparecen los límites C-.1 LW o C medios. El espaciamiento máximo del acero de refuerzo de confinamiento del elemento de borde, 350 milímetros o las 2/3 partes del espesor del muro. Los estribos, la separación no puede ser mayor, el elemento de borde no puede ser mayor a la 1/3 parte del espesor del muro. O sea, si usted tiene un muro de 10 centímetros de espesor, esa separación le da 10 tercios le da 3 centímetros. Imagínense lo que significaría colocar estribos de cada 3 centímetros en un elemento de borde. No hay forma de vaciar el concreto, definitivamente. Pero los límites de espaciamiento están allí, son tomados de la norma. Un aspecto importante, el refuerzo horizontal del muro debe meterse dentro del elemento de borde, o sea, debe quedar metido entre el concreto confinado del elemento de borde. Para disipación moderada de energía, existen algunos cambios en los requerimientos de confinamiento y son los que aparecen allí, tomados también igualmente de la norma. De igual manera, el requerimiento de que el refuerzo horizontal del muro debe meterse dentro del elemento de borde y quedar metido entre el concreto confinado del elemento de borde sigue siendo una exigencia de la norma. Y dice, si el procedimiento de determinar la densidad de elementos de borde en los muros de concreto reforzado, ya sea por el procedimiento de deformación o de esfuerzo, se indica que debe disponer y diseñar el elemento vertical del muro. Entonces, debe definir dimensiones, debe garantizar confinamiento delantero de refuerzo y todo lo demás. Importante, la norma NSR10 establece una definición muy clara que es un elemento de borde. Dice que son zonas a lo largo de los bordes de los muros y los diafragmas estructurales reforzados con refuerzos longitudinal y transversal. Los elementos de borde no requieren necesariamente un incremento en el espesor del muro del diafragma. Los bordes de las aberturas de los muros y diafragmas deben ser provistos de elementos de borde según lo requerido en C2196 y C21C75. Existen elementos de borde especial, que son los que elementos de borde requerido en las secciones C2162 o C21762 o C21763. El 62 el que se refiere al criterio de deformaciones y el 6.3 el que se refiere al criterio de esfuerzos. Este es un detalle de cómo resulta un elemento de borde, un muro estructural diseñado con todos estos requerimientos de la norma. Ahí lo que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva es una alzada del muro y lo que aparece en el lado derecho es la planta del muro con toda la cantidad de acero de refuerzo transversal que requiere el muro. Este es un detalle que me suministró el ingeniero Germán Pozo, miembro también igualmente del ICCA, en algún proyecto de la oficina de ellos detallado de despiece elementos de borde. Hablemos de lo que nos interesa fundamentalmente en esta conferencia, es qué pasa si yo puedo cambiar a una alternativa en vez de hacer elemento de borde en concreto reforzado, lo puedo hacer compuesto en una alternativa de acero y concreto. Una de las grandes ventajas de la construcción compuesta es que podemos adelantar la estructura de acero y la estructura de concreto se puede estar vaciando, estar complementando mucho después. Esta es una diapositiva bastante conocida en el medio internacional, del cual aquí se muestra, por ejemplo, que este es un edificio de 12 niveles, 12 pisos, en el cual acá en el piso 10 están montando vigas, la lámina colaborante. En el piso 8 están colocando conectores de constante. En el piso 6 se están fundiendo la losa. Y por allá en el piso cuarto, quinto vienen el concreto de las columnas compuestas subiendo. O sea que la estructura de acero se puede terminar
bastante rápido y esto agiliza fundamentalmente la construcción compuesta. Una recomendación, como una recomendación de diseño, hay un excelente texto, que es este texto, un poquitico viejo, pero bastante bueno. Se llama Construcción Compuesta, Diseño de Construcción Compuesta para Edificios, publicado por esta cantidad de personas. Nosotros lo conocimos aquí en Colombia en una conferencia del profesor Roberto León, y le recomiendo realmente usar esta referencia como un buen punto para cuando tengan alguna duda. Configuraciones de muros con elementos de borde compuestos acero concreto, existen varias. Por ejemplo, esto es tomado de las provisiones sísmicas para edificios de acero estructural. Aquí podemos ver una alternativa que es probablemente la que más hemos usado, que es un perfil W o un perfil IPE embebido totalmente en concreto con conectores de cortante. Aquí tenemos una alternativa en la cual tenemos un elemento de borde no embebido, un perfil IPE o W, en el cual el refuerzo horizontal del muro se debe soldar al perfil. Esta alternativa de aquí requiere un agrandamiento del muro en los extremos para alojar el elemento de borde compuesto, el perfil. En este caso particular acá tenemos un muro de un solo espesor y simplemente tenemos la columna o el perfil metálico embebido aquí en el extremo del muro generando el elemento de borde. Quiero traer a colación algunas investigaciones realizadas al respecto. Esta es una que me llama particularmente la atención. Esto fue publicado en la 15ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica por estos autores que aparecen allí. Ellos lo que hicieron en este caso particular de esta investigación fue hicieron una investigación numérica, no hicieron nada experimental, una investigación numérica en la cual configuraron unas paredes de acero y con un núcleo de concreto en el interior. Entonces el sistema consiste en un par de láminas de acero en los extremos, en los bordes, y simplemente un relleno en concreto reforzado en el interior. Me llama mucho la atención porque esto es algo que se ha venido trabajando desde hace varios años y hay un gran desarrollo que veremos al final de esta conferencia de este sistema estructural formado por lo que llaman muros sándwich. La configuración de ellos era una platina metálica exterior de borde y en el interior había una cantidad de refuerzo transversal y vertical de elementos de borde. Esta es la configuración como muro. Tiene una configuración de elementos de borde en los extremos, tal como aparece aquí en la alzada, y esto fue lo que ellos ensayaron. Desde el punto de vista ensayaron entre comillas, porque fue una numeración, es decir, una metodología de análisis numérico para ver qué se podía encontrar. Sometieron esa configuración de muro a esta historia de desplazamientos. En total usaron 18 ciclos en el cual tenían amplitudes de desplazamiento en la cubierta del muro de hasta el orden de 45 milímetros, cerca de 45 milímetros. Y estos son los gráficos de histéresis que obtuvieron de su análisis numérico, repito, no hicieron ningún cambio. Estos otros señores, en la 13ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica en Vancouver, Canadá, en el año 2004, publicaron este artículo en el cual ellos estaban interesados en el comportamiento de columnas compuestas sometidas a cargas sísmicas. Pues hicieron una configuración de muro estructural en el cual tenían elementos de borde. Estas son las configuraciones que se habían estudiado anteriormente. Entonces tenemos elementos de borde conformados por perfiles W o IPE, los extremos, una lámina de acero conectando los perfiles y concreto colocado de un solo lado, concreto más acero refuerzo, o concreto más acero refuerzo colocado en dos lados. Existen varias alternativas. Lo que ellos ensayaron fue esta configuración. Esa es la configuración que ellos ensayaron, solamente refuerzo de un solo lado
y una platina metálica conectando los elementos. En esta investigación, los autores, fue publicado por Elsevier, querían analizar el comportamiento de columnas compuestas sometidas a carga sísmica. Entonces hicieron un prototipo de ensayo en el cual tienen columnas compuestas de una viga por encima de la carga. En la 12ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica publicaron este artículo que probablemente ha sido uno de los más referenciados en la literatura. Entonces ellos hicieron una investigación experimental en la cual usaron 3 configuraciones de muros estructurales de concreto reforzado con elementos de borde compuestos y los sometieron a cargas sísmicas, ¿cierto?, reversibles para mirar su comportamiento. Entonces, tienen 3 tipos de elementos de borde. Entonces, aquí tienen unos perfil canal en el extremo, ¿cierto?, el refuerzo horizontal soldado al perfil del canal. Aquí invirtieron el sentido de los perfiles canal, los que tienen hacia afuera, que tienen hacia adentro, más unas platinas metálicas que mencionaron allí, ¿cierto? Y lo último, para efectos de comparación, hicieron el elemento de borde convencional de concreto reforzado que es la tercera comparativa. Entonces se diseñaron y ensayaron 3 especímenes de una estructura prototipo de un edificio de 12 pisos. El espécimen W1, que es el primero que aparece aquí a la izquierda, los elementos de borde están formados por perfiles tubulares no rellenos de concreto, HSS de estas dimensiones. En el espécimen W2 usaron elementos de borde que están formados por parejas de perfiles canal, perfiles C150x19, que son los que están acá. Y para efectos comparativos, en el espécimen W3 los elementos de borde están formados por columnas de concreto reforzado entallados para cumplir los requisitos de muros dúctiles. Entonces son los diagramas de histéresis que ellos obtuvieron para las 3 configuraciones, W1, W2 y W3. Y como conclusión reportan lo siguiente: dice la respuesta histerética de los elementos de borde compuestos es similar a la de muros dúctiles de concreto reforzado. Soldar el refuerzo transversal directamente al perfil HSS suministró excelente conexión a constante que permitió la fluencia total del elemento de borde. El modo de falla de los elementos de borde compuestos se presentó por falleo local. Usar elementos más compactos y llenar los perfiles HSS con concreto puede mejorar el comportamiento, evitar este tipo de falla. El uso de elementos compuestos reduce considerablemente la labor de campo y debido al implicado detallado de la teoría de refuerzo del espécimen W3 requirió mayor trabajo de campo que los otros posibles. Por otra razón, era un elemento o es un elemento de concreto reforzado que requiere mucho más trabajo de operarios. ¿Cómo diseñamos elementos de borde compuestos? Existen varias configuraciones de elementos de columnas compuestas de acero y concreto. Probablemente esta primera, la A, parece la más popular de todas, que se llama el perfil embebido, con acero de refuerzo por fuera del perfil. Esta es una configuración que no se utiliza mucho. Esta es una configuración que requiere mucho trabajo porque realmente no existe un perfil estructural de cruciforme como aparece aquí. Entonces, realmente aquí lo que hay es prácticamente un perfil armado, donde hay un perfil WIP y el otro perfil fue cortado y luego soldado en este punto de conexión con un acero de refuerzo, con un concreto adicional que se le va a colocar aquí con una fortaleza. En el caso de perfiles tubulares rellenos, existe aquí el perfil tubular rectangular, el perfil rectangular circular, o este que es realmente la combinación de un perfil tubular exterior, un perfil embebido en el interior más concreto que rellena el perfil tubular. Criterios generales: la resistencia del diseño de una columna compuesta puede determinarse de varias maneras.
La primera, a partir de las resistencias nominales a compresión o tracción y fricción. B, de acuerdo con el método plástico de distribución de esfuerzos. O C, de acuerdo con el método de compatibilidad de deformaciones. 2, se debe despreciar la resistencia a tracción del concreto. 3, se deben considerar los efectos de pandeo local en el caso de columnas compuestas rellenas, lo que llaman perfiles tubulares rellenos. No se requiere considerar efectos de pandeo local en caso de columnas compuestas con perfiles embebidos. O sea, cuando tengo perfiles embebidos, el concreto está confinando lateralmente el perfil y por lo tanto no hay posibilidad de pandeo local de los elementos componentes del perfil. La resistencia a compresión del concreto de la estructura debe ser mínimo 210 kg por centímetro cuadrado y máximo 700 kg por centímetro cuadrado. El refuerzo de fluencia del perfil de acero y del acero de refuerzo debe ser máximo 5.250 kg por metro cuadrado. El área del perfil de acero debe ser mínimo el 1% del área de sección bruta, quiere decir, el área de acero del perfil de acero dividido por la sección bruta, esa relación debe ser mínimo 0.01, donde A sub S es el área del perfil de acero y A sub G el área de la sección bruta de la columna. 8, el área de acero de refuerzo debe ser mínimo el 0.4%, o sea, 4 por 10 del área de sección bruta. Quiere decir que el área de acero de refuerzo dividido por el área de la sección bruta debe ser mínimo 0.04. Si ese número es menor a 0.04, se desprecia el acero de refuerzo en las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones para diseñar estas columnas? Esto es tomado de la última publicación de la ISC del año 2016, el ISC 36016. Entonces dice PNO, para que todos, para aclararle para algunos, PNO es la máxima carga axial que podría soportar una columna compuesta, considerando su longitud cero, o sea, sin considerar efectos de pandeo. Entonces, si la máxima carga axial que puede soportar la columna, dividido por la carga de pandeo de Euler, es menor o igual a 2.25, decimos se presenta pandeo inelástico y la carga nominal que resiste la columna, incluyendo efectos de pandeo, es PNO multiplicado por esta relación que está entre paréntesis. 0.658 elevado a la PNO sobre PE. Si esa relación PNO sobre P es mayor a 2.25, decimos que se está presentando pandeo elástico, pandeo de Euler, y si se presenta pandeo elástico, pandeo de Euler, la carga nominal de pandeo es el 87.7% de la carga de pandeo de Euler. PNO, que decíamos que es la máxima carga axial que resiste la columna compuesta, se calcula con esta ecuación, donde F sub Y es el límite de influencia del acero del perfil, A sub S es el área del acero del perfil, F sub Y SR es el límite de influencia del acero de refuerzo, A sub SR es el área del acero de refuerzo, y F1 sub 3 es la resistencia a compresión del concreto, y A sub C el área a compresión del concreto, el área neta compresión. Por otro lado, la carga de Euler se calcula como, todos sabemos de nuestro curso de resistencia de materiales, que la carga de Euler depende de la rigidez del elemento sometido de la rigidez flexural del elemento sometido a compresión, pues pi cuadrado por E efectivo sobre la longitud del elemento a compresión al cuadrado. E sub C es el modo de elasticidad del concreto, que se calcula con esa ecuación en unidades unidades del inglés o en unidades internacionales de MPA con esa ecuación. Y efectivo es la rigidez flexural efectiva de la columna compuesta, que se calcula con esa ecuación, donde es el modo de elasticidad del acero, y sub es el modo de elasticidad, es el momento de inercia del perfil, es el modo de elasticidad del acero, y sub SR es el momento de inercia del acero refuerzo, E sub C es el modo de elasticidad del concreto, e I sub C es el momento de inercia de la acción del concreto. Ese coeficiente es eso, uno se calcula con esa ecuación que aparece allí, donde es una relación de áreas, pero no se puede tomar mayor a 0.7. Si tenemos, en vez de eso, tenemos perfil relleno de concreto, debemos empezar
cuando tenemos perfil de región de conjunto, debemos empezar por verificar si la sección presenta o no pandeo local. Entonces, para efectos de verificar pandeo local, debemos verificar la relación ancho-espesor del perfil tubular, donde B es el ancho del perfil y T es el espesor de la lámina del perfil. Si el perfil es redondo, lo que verificamos es la relación diámetro-espesor D sobre T. Si la sección es compacta, decimos que esa relación D sobre T no puede ser mayor a 2.26 raíz cuadrada de E sobre FY. Si la sección es no compacta, esa relación no puede ser mayor a 3 raíz cuadrada de E sobre F sub Y. El máximo valor permitido para que ya por encima de secciones no compactas, decimos que la sección es esbelta, decimos que la máxima relación permitida es 5 raíz cuadrada de E sobre FY. Para el caso particular de columnas redondas, tubulares redondas, los límites son los que aparecen aquí. Existen también relaciones ancho-espesor de los elementos componentes del perfil para efectos de columnas compuestas, tal como aparecen aquí. En el caso de perfiles rellenos de concreto, el planteamiento es un poquito distinto, donde el valor de PNO va a la máxima carga que alteria tomar el perfil, lo que puede tomar el perfil, considerando que su longitud es 0, es decir, sin considerar efectos del P, es igual a P sub P. Ese valor de P sub P, si la sección es compacta, o sea, si ese límite de relación entre espesor cumple las condiciones de compacidad de la sección, se calcula con esa ecuación que hay allí, F sub Y por A sub S más E sub 2 de la ecuación sub C que multiplica a sub C más A sub SR que multiplica la relación modular. Este coeficiente C sub 2 se toma como 0.85 para columnas de sector rectangular o 0.95 para columnas redondas. Si la sección es no compacta, la capacidad a compresión de la columna se reduce, se calcula con esa expresión que hay allí, donde lambda es la relación B sobre T del perfil y lambda sub P es la relación límite para secciones compactas, y el valor de P sub Y que aparece allí es lo que llama la carga de fluencia del perfil o de la sección compuesta. Por otro lado, si la sección es esbelta, o sea, si su relación ancho-espesor no cumple ni siquiera para secciones no compactas, la ecuación de cálculo es esa, y para columnas rectangulares el esfuerzo crítico de pandeo F sub CR en esta ecuación se llama esfuerzo crítico de pandeo, se calcula con esa ecuación 9 S sobre la relación B sobre T al cuadrado. B sobre T es la relación ancho-espesor del perfil. Para perfiles redondos, el valor del esfuerzo crítico de pandeo se calcula con ese expresión que aparece. En el caso particular de las columnas tubulares, el momento inerte efectivo se calcula con esta ecuación que hay, bastante similar a la ecuación de perfiles embebidos. La diferencia, cómo se calcula el factor, el coeficiente C sub 3 aparece ahí en la ecuación. En el caso anterior ese límite era 0,70, en este caso es 0,90. Hay un punto importantísimo aquí en el tema de las columnas compuestas, sobre todo los perfiles embebidos, porque los perfiles tubulares no es posible hacerlo. Para perfiles embebidos es necesario colocarle conectores de cortante. ¿Con qué valor de fuerza cortante se calculan los conectores de cortante? La ecuación es la que aparece ahí en esta ecuación, es la ecuación 16.1 de la norma ISC 316, donde dice que el cortante con el cual se deben tomar los conectores de cortante se calcula con P sub R. P sub R es la carga externa que le llega a la columna compuesta, que multiplica a 1 menos F sub Y por A sub S. F sub Y por A sub S es lo que llama la fuerza de fluencia del perfil, dividido por PNO, que es la carga de compresión, máxima de compresión. Con ese valor de esa fuerza para los conectores de cortante, diseñamos los conectores de cortante. Los conectores de cortante pueden ser de dos tipos: conectores tipo stud,
o espigo, en el cual decimos la capacidad de cada conector se calcula con esta ecuación, donde A sub SA es el área de la sección transversal del conector, F' sub T es la resistencia a compresión del concreto y E sub C es el modo de elasticidad del concreto. Y no puede ser mayor a unos coeficientes R sub G por R sub T por A sub S por F. Normalmente los conectores de cortante que comercializan en el medio colombiano son valores de conectores de cortante que tienen un valor de F sub U. F sub U en acero estructural es el esfuerzo de fractura del orden de 65 KSI. Esta imagen ilustra cómo se calcula esos conectores de cortante. Ahí está la fuerza cortante que se utiliza para el diseño. Y con esa fuerza cortante se calcula cuántos conectores necesito. Con esta cantidad de conectores distribuyo el número total de conectores que requiero en cada uno de los niveles. Esta fotografía, hay que darle crédito, es tomada del libro de Diseño en concreto reforzado de los autores Juan Salmon Teixeira y Parra Montesinos. Gustavo Parra Montesinos es un ingeniero civil venezolano, profesor de la Universidad de Wisconsin de Madison, que nos visitó el año pasado, que nos visitó una excelente conferencia. Algunos ejemplos de obras con muros de concreto con elementos de borde compuestos. En la biblioteca temática de EPM en Medellín. El diseño arquitectónico de esta biblioteca es del arquitecto Felipe Uribe de Bedut. El diseño estructural es del ingeniero Francisco Javier Pérez. Y la fabricación y montaje de la estructura de acero es de Huertas de Hierro. Esta es una imagen de la biblioteca temática de EPM en Medellín, en el Centro Público de Medellín. Una estructura realmente bastante interesante. Y mi opinión muy bien resuelta. Entonces, en planta lo que vemos allí, tenemos unas pantallas de concreto que realmente son pantallas con elementos de borde compuestos. En la sección transversal muestra esa configuración. Entonces lo que tenemos son transversalmente un par de pantallas. En los extremos de cada pantalla lo que tenemos es una columna metálica y es lo que conforma el elemento compuesto. Esta es una imagen digamos, de lo que es la sección transversal sacada de uno de los planos estructurales del ingeniero Francisco Javier Pérez, donde lo que está mostrando aquí, estos elementos que se ven en color verde, son los elementos de borde compuestos, y esto es una pantalla de concreto, esta es una pantalla de concreto compuesta. Aquí vemos en la configuración, estas son las pantallas de concreto. Esta es la pantalla que va en el sentido longitudinal, esta es la pantalla de concreto que va en el sentido transversal, y están rematadas las pantallas de concreto por un par de elementos de borde de acero aquí en la esquina. Esta es una imagen en 3D de cómo se vería esta configuración de muro de ese estilo. Algunas fotos de muros estructurales con elementos de borde compuestos. Esto es cortesía del profesor Luis Garza. Aquí tenemos muros de concreto con elementos de borde compuestos en las esquinas, conformando las columnas. Este es un detalle del elemento de borde que es la columna posterior. Quiero rematar la presentación con un desarrollo reciente que ha habido en el tema de muros compuestos de acero concreto. Es algo que en el mercado norteamericano se ha llamado el Split Core High Rise, un sistema estructural desarrollado por un par de profesores, el profesor Amit Varma de la Universidad de Purdue y el profesor Michael Bruno de la Universidad de Buffalo. Son obviamente los investigadores principales. Esto es un proyecto de investigación que puede llevar fácilmente 10 o 15 años. Ha sido financiado por la Fundación PANCAO y el American Institute of Steel Construction. Y la obra de mostrar, o la primera obra construida con este sistema estructural, es lo que se llama el Rainier Square Tower. Fue construido en Seattle, Washington, se acaba de terminar, y el contratista principal, el contratista general de la obra, es la firma Magnuson Clemensky & Associates, MKA. ¿En qué consiste el sistema estructural?
es un núcleo central del edificio, o un núcleo del edificio conformado por láminas metálicas rellenas de concreto. Un punto importante, ese concreto que va dentro de las pantallas, de las láminas metálicas, no requiere acero de refuerzo. Lo que se requiere son unos conectores de cortante soldados a las láminas, o sea que esto viene del taller, sale así. Y si requerimos varias pantallas de esas conectadas, pues las conectamos con algo que se llaman las vigas de acople. Este muestra un esquema de qué consiste el sistema. El sistema consiste en una serie de paredes o muros conformados por láminas metálicas en el exterior, rellenas de concreto, ¿no? Y tiene unos conectores de cortante en el interior soldados a la lámina metálica. Como digo, esto es realmente muy rápido porque esto así sale de la planta de fabricación de la estructura de acero sin ningún problema. Aquí aparecen lo que se llaman las vigas de acople, que también son de acero. Esto es parte de una conferencia excelente que tuvimos el año pasado en el 7º Congreso Internacional de la Construcción de Acero en Medellín, dictada o presentada por el profesor Amit Varma, que es uno de los grandes desarrolladores de este sistema estructural. Entonces, en esto consiste el sistema, lo llama el Speed Core. Esta es una ilustración en 3D de cómo sería el sistema estructural. Lo que vemos allí en el centro es el núcleo de lo que llaman los muros sándwiches o muros compuestos, y en realidad que en el exterior son la estructura de acero que acompaña la construcción del edificio. Realmente hay que admirar que realmente este trabajo de investigación fue enorme. Lo que aparece a mano izquierda es la maqueta que se construyó en la Universidad de Purdue para hacer los ensayos que permitieran validar este sistema estructural. O sea, esto realmente es una cosa gigantesca. Ahí vemos el tamaño de la maqueta con la cual se hicieron los ensayos. ¿Listo? Lo que hay a la derecha es el muro de redacción de la Universidad de Purdue, donde se hicieron los ensayos y donde se iban a montar estas maquetas, que llaman ellos las maquetas o los prototipos de prueba. Una cosa gigantesca realmente. Este es un esquema del primer proyecto en el cual se implementó este sistema estructural, es el Pioneer Square en Seattle, Washington, donde aquí lo que vemos en esta imagen de la izquierda es el núcleo central que va subiendo y el resto de la construcción va acompañando después. El hecho de que este núcleo central pueda avanzar rápidamente facilita muchísimo la construcción del edificio y reduce considerablemente la velocidad de construcción. En la página de la isc.org pueden visitar, pueden encontrar información de este proyecto. Lo que ellos reportan es que ese sistema estructural permitió terminar este edificio con un tiempo 8 meses menor a lo que se requería si se hubiera utilizado otro sistema estructural. O sea, con este sistema estructural se ahorraron 8 meses para la culminación del edificio, lo cual es una fantasía. Aquí vemos una imagen a mano derecha de lo que es el sistema un poco más detallado, el sistema estructural conformado por el núcleo central y la estructura circundante o la estructura que acompaña el sistema estructural. Este es un aspecto comparativo de lo que sería la construcción a mano derecha con el sistema de el Speed Core, el sistema de Speed Core, y el otro el sistema convencional, simplemente para efectos comparativos. Así se ve la estructura hoy. Esto es Pioneer Square. En este momento se están realizando proyectos con este sistema estructural de alrededor de 8 proyectos nuevos de edificios altos en California, ¿cierto? Y de acuerdo con una noticia que salió hace un par de semanas, la ciudad de Nueva York, es importante aclarar que en Estados Unidos los códigos de construcción son locales. Allá no existe como en Colombia que tenemos un código de construcción nacional, que es una ley, no. Allá cada distrito, cada ciudad puede adoptar su código. Y la ciudad de Nueva York, esta es una noticia que apareció en la revista Engineering News Record,
hace unas 2 o 3 semanas, en la cual que la ciudad de Nueva York acepta el uso del sistema de Speed Core High System como sistema estructural para ser utilizado en la ciudad de Nueva York. Un punto importantísimo para el desarrollo del sistema. Considero que para el sistema estructural es una excelente noticia. A raíz de esta noticia le envié un correo al doctor Amir Barman felicitándolo por este enorme desarrollo que ha tenido este proyecto de investigación. Como a nivel de conclusiones, quiero decir que investigaciones realizadas en muros estructurales de concreto reforzados por elementos de borde compuestos muestran adecuado comportamiento de esta configuración estructural. Esta configuración incrementa considerablemente la rigidez de carga lateral con la consecuente reducción de las derivadas de piso. Importante reducción en tiempos de ejecución de la obra. Reduce considerablemente la conducción del acero de refuerzo en elementos de borde, facilitando la colocación del concreto. Y es importante realizar investigaciones en el país de estas configuraciones estructurales. Hasta ahora no hemos hecho nada en el país, pero creo que es importante que empecemos a trabajar en este sistema estructural. Cualquier aclaración que requieran, me pueden escribir a este correo, que es mi correo institucional en el ICCA, congreso.icca.com. Y no me queda más que agradecer la presencia de ustedes, agradecer a nuestros patrocinadores haber hecho posible la realización de esta presentación. Muchas gracias y muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto, por la presentación. Tenemos una serie de inquietudes y preguntas que nos han dejado en el chat. Vamos a ordenarlas para hacerlas. Gilberto, ¿estás ahí todavía? Estoy oyendo. Ya. Bueno, ahora sí ya. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas que nos dejaron en el chat. Pues primero agradecerte, Gilberto, por la conferencia didáctica. Y el primer comentario que hago a nivel personal, pues este es un tema muy amplio y tiene muchas inquietudes. Voy a seguir esta pregunta que nos deja un participante. ¿Los criterios generales que mostraste sobre columnas compuestas son de experiencia personal o son de alguna publicación, Gilberto? Eso es exactamente lo que dice la norma ISC 360-16, o sea, así, y es exactamente lo que está en la norma nuestra también, en la NSR 10. Lo que mostré hoy fue lo que aparece en la actualización de la norma americana del 2016, que será la base de la actualización del título F nuestro. Ok, aquí nos preguntaba alguien, ¿cómo se justifica ante la normativa emplear estos elementos de borde metálicos si la NSR 10 no los contempla? Pues la verdad es que yo creo que la NSR 10 no los contempla, pero seguramente la actualización de la norma va a tener que aparecer porque son de uso amplio en todo el país. Inclusive el ejemplo que puse de la biblioteca temática de la ciudad de Medellín, un proyecto de Francisco Javier Pérez de hace muchos años ya se hacía. O sea, el hecho que la norma NSR 10 no lo incluya, pienso que tampoco lo excluye porque realmente es una técnica absolutamente permitida en todo el mundo. Ok. Nos preguntan también, ¿los elementos de borde compuestos contribuyen a la resistencia y rigidez del muro de manera significativa? Sin embargo, en los software de diseño no hay maneras precisas para modelar estos elementos sin hacer varias asunciones. ¿Qué alternativas de modelación o análisis se podrían sugerir? Yo lo que creo es que lo que debe hacer uno es, efectivamente tiene que evaluar numéricamente aparte la rigidez del muro, incluyendo los elementos de borde, y de alguna manera o modificar el módulo de elasticidad del elemento o modificar la inercia para tener un resultado parecido
a lo que uno está estimando como la rigidez lateral del muro compuesto. Bueno. ¿Cuál es la dimensión mínima de muros según la norma y cuál debería ser la dimensión mínima de un muro que requiere elemento de borde? La verdad es que no existe en la norma nuestra una dimensión, un espesor mínimo del muro. Me imagino que la dimensión mínima se refiere al espesor mínimo. No existe en la norma una dimensión mínima. Por esa razón, si ustedes observan en el comienzo de la conferencia, yo mostré muros con elementos de borde de 10 centímetros de espesor, lo cual es un absurdo realmente. Yo pienso que técnicamente el muro más delgado que se podría hacer en concreto reforzado debería ser de 15 centímetros si el refuerzo del elemento de borde fuera una varilla media pulgada. Si le ponemos el límite de que el espesor, que el refuerzo vertical fuera mínimo de 5 octavos de pulgada, ya no tendríamos que pasar mínimo a 18 centímetros. O sea, yo diría que estamos hablando del espesor mínimo del muro debería ser por encima de 15 centímetros. Y eso dependiendo, lógicamente, del acero refuerzo que se va a requerir el elemento de borde, si es que el muro requiere elemento de borde. Yo lo que creo es que definitivamente, así el muro no requiere elementos de borde, uno no debiera hacer muros de menos de 12 centímetros. Esa sería mi opinión. Ahora, en el caso de los muros compuestos, en el medio colombiano, en la norma nuestra, no existe una dimensión mínima de una columna compuesta, no existe. Existen dimensiones mínimas de columnas reforzadas para zonas de amenaza sísmica baja, intermedia y alta, pero para columnas compuestas no existe una dimensión mínima. Es lo que le dé el tamaño del perfil, si es que uno va a utilizar un perfil embebido, más lo que necesite para colocar el acero de refuerzo adicional que debe requerir la columna compuesta. Te diría que en el caso de muros con columnas compuestas no existe una dimensión mínima. Entendido. ¿Consideras, Gilberto, que utilizar solo una capa de refuerzo proporciona un buen comportamiento sísmico del muro? Yo pienso que no. Y por esa razón, inclusive, la recomendación que yo siempre hago es que se debe hacer la verificación del cortante actuante comparado con el cortante máximo que permite la norma, y a partir de ese chequeo se decide si le colocan una o doble capa de refuerzo. Bueno, ¿cuál es el comportamiento de estos muros delgados para condición de incendio, teniendo en cuenta que la ventaja del concreto reforzado versus el acero estructural es el recubrimiento del refuerzo? ¿NSR lo tiene en cuenta? La verdad es que yo no conozco ensayos de muros de concreto reforzado sometidos a fuego. Supongo que debe haber muchos ensayos, pero realmente yo no conozco ese tipo de ensayos. Si se han hecho ensayos de muros sometidos a fuego. Ok. Por acá ya nos hacen una pregunta pues muy específica, voy a leerla toda. La norma habla de dos tipos de elementos de borde. Los elementos de borde que se requieren cuando se superan los niveles de esfuerzo y de formación estipulados en la norma y mencionados anteriormente, y los que superan una cuantía de 28 sobre FY. En el caso de los elementos con cuantías entre .0067 y .01, se usarían elementos de borde compuestos de concreto y acero estructural. ¿Cómo sería el detallado de empalme de los elementos de borde en obra? Muy específico. Mira, yo pienso lo siguiente. En primer lugar, la decisión de colocar o no elementos de borde se refiere a lo que dice la norma respecto a los muros de concreto. Uno lo que debe hacer es una verificación si lo va a hacer por esfuerzo o lo va a hacer por deformaciones. Esa es la primera decisión. La segunda decisión es si va a ser el elemento de borde de concreto reforzado o lo va a hacer compuesto. Esa es la decisión importante en mi opinión. O sea, lo primero que hay que decir es si se requiere o no el elemento de borde. Y en segundo lugar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer de concreto reforzado o lo va a hacer compuesto?
¿Cuál es el criterio para tomar una decisión de utilizar elementos de borde en concreto o con perfiles metálicos? Yo pienso que es la facilidad de vaciar el concreto. La realidad es que los muros de concreto, los muros con elementos de borde de concreto reforzado resultan altamente congestionados. Podemos ver una foto de la publicación del profesor Mealy de California, en el cual esos muros, sobre todo de borde, resultan altamente congestionados y no es fácil vaciar el concreto. Lo que busca esta presentación es que la persona considere que el elemento de borde compuesto le puede facilitar el vaciado del concreto y la construcción del muro. Correcto. Bueno, aquí nos hacen este comentario. Parece ser que muros de concreto con elementos de borde compuestos son más para proyectos grandes y sofisticados que para estructuras convencionales de vivienda. ¿Será? No sé, yo particularmente en el ejercicio profesional que yo hago, casi siempre cuando tengo posibilidades de proponer un muro, un elemento de borde compuesto, lo hago. Independiente de si es grande o es pequeño. Yo creo que eso facilita muchísimo. Y eso, a mí, en mi opinión, me deja mucho más tranquilo que hacer un elemento de borde psicológico que llamo yo. Y yo he visto muchos proyectos que tienen como elemento de borde una varilla de media pulgada colocada en la punta del muro, y ese es el elemento de borde, ¿no? Ese elemento de borde yo creo que no deja tranquilo a nadie, ¿no? Ni siquiera al que diseñó el muro. De acuerdo. Bueno, en caso de conectar una viga a momento con un elemento de borde compuesto, ¿el elemento de borde se debe diseñar a flexocompresión? El elemento de borde siempre se diseña, el elemento de borde siempre se diseña a compresión, porque el elemento de borde forma parte del muro, que el muro es el que se diseña a flexocompresión. Cuando uno diseña un muro a flexocompresión y requiere elemento de borde, lo que dice la norma es que calcule la fuerza de compresión o la fuerza de tracción que va a tomar el muro y con eso lo dimensiona. Así es como lo hacemos. Pero lo que está diseñado a flexocompresión es el muro. Ya. Bueno, teóricamente, ¿en qué porcentaje se puede ver incrementada la capacidad de un muro con elementos de borde en acero contra un muro con elementos de borde en concreto? Probablemente en un 30%. Si se utiliza un elemento de borde compuesto tubular relleno, se debe revisar que los esfuerzos en la interfaz entre el tubo y la sección de concreto no superen 0.2 F'C para ver si se requiere elemento de borde adicional o cómo sería el procedimiento. Pues yo lo que creo es que si tomó la decisión de hacer un elemento de borde compuesto, tiene la opción de hacer el elemento de borde embebido o relleno de concreto. El resto es simplemente a la carpintería diseñar el elemento de borde. Si lo diseña compuesto relleno de concreto, pues simplemente las ecuaciones están allí. Entonces, simplemente es diseñar una columna compuesta de acuerdo con las ecuaciones de la norma ISC 360 y el 6. Aquí nos preguntan, y ya son las últimas preguntas que ya estamos terminando. ¿Cuál es la manera de considerar la rigidez del concreto y los perfiles de acero de elementos de borde en un modelo de elementos finitos, considerando el agrietamiento que tiene el concreto? La verdad es que la norma lo que hace es considerar una rigidez efectiva del elemento de borde, de la columna compuesta, y la rigidez efectiva tiene en cuenta la fisuración del concreto. Por eso la afectación de la contribución del concreto está multiplicada por una constante, que en un caso se llama C1 o lo se llama C3, y tiene unos límites máximos de 0,70 y 0,90 respectivamente para columnas embebidas o columnas rellenas. Okay. ¿En qué longitud se distribuyen los conectores de cortante, a lo largo de todo el elemento de borde o concentrados hacia la base del muro? No, los conectores de cortante se distribuyen uniformemente en la altura de la columna. Okay. Tal como lo propone, inclusive, si ustedes miran la diapositiva que yo mostré del libro de diseño de concreto reforzado de
Parra, Montesinos y los otros autores, lo que ellos proponen es una distribución uniforme de los elementos de los colectores de Cortázar. Bueno, y ya esta sí ya va a ser la última pregunta. Para conocer la necesidad de colocar elementos de borde en el diseño de elementos de borde compuestos, se utiliza, al igual que para elementos de borde convencionales, las especificaciones del capítulo C21. Sí, claro, de acuerdo. Ok, bueno. Estas son algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros participantes que superaron los 550. Participaron de varias ciudades de Colombia, incluso hoy se reportaron personas desde Brasil, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Ecuador. Estas sesiones que está programando el ICCA han sido pues transnacionales y están siendo pues un éxito. Sin embargo, pues cualquier sugerencia bienvenida a través de el link de la encuesta que enviamos a través del chat. Recordarles a todos también que existe el link en la página del ICCA, pregúntele al ICCA, donde pueden hacer algunas preguntas, y si tienen alguna pregunta específica sobre esta conferencia, pues dirigirla directamente al conferencista Gilberto. De todas formas, también bajamos las preguntas y se las pasamos a Gilberto si hay alguna pregunta pues muy específica y que no hayamos alcanzado a contestar o a comentar aquí, pues Gilberto o el conferencista la contestará. Con mucho gusto. Gracias, Gilberto. Bueno, entonces, gracias a todos por su amable asistencia. El ICCA agradece la vinculación a la conferencia de estas empresas: Acesco Colombia SAS, Peralta Ingeniería SAS, GAP Ingeniería SAS, Metal Oriente SAS. Los invitamos a inscribirse a nuestra próxima conferencia del 20 de agosto, Control de calidad en soldaduras para edificios y otras estructuras, con el ingeniero Jason Ramírez. Oportunamente se enviará el link de la inscripción. Recuerden que las memorias de esta conferencia serán compartidas a los correos electrónicos de quienes dirigen esta encuesta. También recordamos que las guías técnicas del ICCA pueden ser adquiridas en la página icca.com.co/guías técnicas. Entonces, no siendo más, vamos a despedir. Gilberto, si quieres despedir o decir alguna cosa más. Ya no. Sinceramente quiero agradecer a la paciencia que ya han tenido todos ustedes. Esta conferencia, infortunadamente, tuvo muchos inconvenientes el 6 de agosto, hace 8 días. Infortunadamente no se pudo presentar en aquella época, y agradezco la constancia de los que asistieron hoy, y espero haber llenado las expectativas de todos los asistentes. Muchas gracias, Iván. Gracias, Gilberto. Seguro que sí, las expectativas se van cumpliendo. No siendo más, entonces dejamos en manos del panel de producción la despedida y cierre del evento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego.